Gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que padece muchos dominicanos y la padecen muchas personas en el mundo, tanto hombres como mujeres. Y me refiero a lo que es la hernia del disco, la hernia discal. La hernia es el desplazamiento de una estructura entre dos espacios. Cuando hablamos de hernia discal, es justamente este disco que ustedes ven de color rojo, con una vértebra inferior y una vértebra superior. Este disco tiende a desplazarse. Se puede desplazar hacia adelante, entonces hablamos de una hernia anterior, o puede desplazarse hacia los lados, tanto izquierda como derecha. Entonces hablamos de hernia lateral derecha, hernia lateral izquierda. Y se puede desplazar hacia atrás posterior. Eso es lo que nosotros llamamos hernia discal. La hernia discal puede suceder en cualquier parte de la columna vertebral, pero es mucho más frecuente en la región lumbar. Ese cuadrante 8x4 es más frecuente. Y en segundo lugar está la hernia que se produce a nivel cervical. La hernia va a producir un sinnúmero de sintomatología, desde un dolor, que es la causa más frecuente por la cual el individuo acude al médico. Puede producirle parestesia, anestesia, calambre y un sinnúmero. Inclusive hay hernias que tienden a producirle síntomas como si fueran trastornos vesicales o trastornos renales. Por eso hay que hacer diagnóstico diferencial con alguna enfermedad y hacerle los estudios correspondientes. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Por la sintomatología, por la historia clínica, por una tomografía, una resonancia magnética y alguna mielografía o radiografía. Los síntomas van a depender de cómo sea y el nivel de herniación. Por ejemplo, si tenemos una hernia a nivel de la región lumbar, ustedes ven esto que está aquí. Esto que está aquí es la médula. Y esto que ustedes ven aquí son las raíces de los nervios. Si nosotros tenemos una hernia posterior que me comprime la médula espinal, a partir de la lesión, a partir de esa área, los síntomas se van a presentar en las extremidades inferiores, posiblemente en ambas piernas. Si es la médula espinal que se desplaza el disco hacia atrás y me comprime la médula espinal. Si es una hernia lateral derecho, por ejemplo, ustedes ven esta raíz del nervio que sale y el disco me comprime ese nervio, entonces los síntomas van a corresponder al área que ese nervio le corresponde inervar. Por eso el médico puede hacer el diagnóstico en la sintomatología del paciente y puede decir: tú tienes una hernia a nivel de L4 o L5, justamente porque el nervio que irriga, que le da la movilidad a la anatomía correspondiente a esa área, él va a presentar la sintomatología de la lesión. Cuando nosotros aplicamos el tratamiento que nosotros venimos aplicando en los últimos años, que viene aplicándose en Rusia, Europa, fundamentalmente nace en Alemania, la ozonoterapia, que ha venido relativamente a modificar lo que es el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos, fundamentalmente la hernia discal. ¿Por qué? Porque es un tratamiento no invasivo,
no produce efectos que comprometan la vida del paciente y es un tratamiento ambulatorio. Se aplican dos técnicas, fundamentalmente. Una técnica es la intradiscal, es decir, utilizando un brazo en C y aplicando ozono directamente en el disco herniado. Depositamos 5 o 10 cc, dependiendo si es lumbar o cervical, de ozono, y con aplicar 3 veces ozono en esta área es suficiente para los trastornos discales, la hernia discal regrese a su estadio normal. Recuérdense que hablamos que hay un desplazamiento, es como se desplaza así el disco. Cuando se aplique el ozono se deshidrata eso y entonces vuelve el disco a posición normal y por consiguiente la sintomatología desaparece. Una de las técnicas que más se utiliza en el mundo es la paravertebral. La paravertebral, nosotros en vez de ir directamente al disco herniado, nos vamos 2 centímetros a la derecha y 2 centímetros a la izquierda de la hernia y depositamos 10 cc de ozono en la región lumbar o 5 cc de ozono a nivel de la región cervical. ¿Qué nosotros vamos a conseguir? Además de deshidratar el disco herniado, nosotros vamos a conseguir una analgesia local que produce el ozono, porque es un potente analgésico y antiinflamatorio. Vamos a conseguir una desinflamación del área, pero algo muy importante que nosotros vamos a conseguir es que cuando depositamos ozono en esa área, y es importante esto que voy a decir, es que vamos a mejorar el área, lo que tiene que ver con el sistema inmunológico localizado. Es decir, nosotros vamos a conseguir que en esa área, cuando aplicamos ozono, el sistema inmunológico de esa área aumente de este paciente. Por consiguiente, cualquier agresión, tanto externa como interna, a esa área, el organismo va a estar en condiciones de resistir esa agresión. Otra de los beneficios que nosotros podemos conseguir con la aplicación de esta técnica es, además de ser antiinflamatorio, es que el ozono es bactericídico. Es decir, que si por H o R puede aparecer una bacteria o un virus o un hongo, el ozono va a combatir esto. Gracias por compartir con nosotros estos minutos y nos pueden seguir por nuestras redes. Será hasta la próxima.